Bueno, su palabra, mis hermanos, se va a encontrar en San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Amén. Lleva por título El joven rico. Gloria a Dios. Con el rey que vive. Con el Siempre puse predicador San Marcos. Ayúdanos, Dios. Tenemos tiempo, ¿cierto?, para poder buscar la palabra, ¿cierto? Dios sea bendiciendo, ¿cierto?, cada hermano que ha podido llegar el día de hoy, ¿cierto? Amén. Por el lado, ¿cierto?, pero hemos venido a ser llenos, ¿cierto?, Así es, amén. de la presencia de nuestro Señor. San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Si yo he encontrado, ¿cierto? Le damos la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Dios bendiga esta su palabra. Amén. Padre amado, Señor, te damos la gracia, mi Cristo amado, por poder llegar a tu casa de oración, mi Señor del cielo. Te rogamos, Dios mío, que usted pueda poner un oído presto, Dios mío, y nuestro corazón, Padre de la gloria, también atento a tu palabra, mi Señor del cielo, para poder recibirla de la mejor forma, Padre amado, Dios mío. Aunque sea un versículo, Padre amado, Dios mío, de esta tu palabra pueda quedar arraigada en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre amado, Dios mío, en nuestros pensamientos, mi Señor del cielo. Padre amado, Dios mío, para aquellos días, Padre amado, en que falte tu palabra, mi Señor amado, o para cuando tú nos mandes, Dios mío, a un lugar, mi Señor del cielo, tenerla allí, Dios mío, y ponerla por obra, Padre del cielo, Dios mío. A que, Dios mío, usted pueda, Señor del cielo, abrir el entendimiento, la sabiduría, Padre amado, Dios mío, para mi vida y para todo, mi Señor del cielo. Padre de la gloria, que no pueda ser yo, mi Señor amado, sino que pueda ser usted, mi Cristo del cielo, que pueda, Dios mío, hablar a través de mis labios, dando el consejo para nuestra vida. Padre amado, Dios mío, que es lo que necesitamos, mi Señor del cielo, en estos tiempos, Padre amado, que usted pueda guiarnos, mi Señor amado, Dios mío, porque así como está el mundo, mi Señor del cielo, Padre amado, nada bueno tenemos, mi Señor de la gloria. Te pedimos, Dios mío, una bendición para esta tu palabra, mi Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice: al salir él para seguir caminando, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, que es Dios. ¿Cierto, mis hermanos? El único bueno y el que no ha permitido estar dentro de su casa de oración hoy en día al Señor. Amén. Porque ni nosotros creyendo ser buenos, creyendo también dar buena dádiva, muchas veces somos buenos. Porque miramos para el lado sin querer, incluso podemos hacer caer a un hermano. Con desprecio, ¿cierto? Con malas palabras. Pero el único bueno, dice la palabra de Dios, que es Dios. Ni su Hijo. Dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sabéis que yo escuchaba la coordinación de nuestro hermano Yerko y también tocaba parte de lo mismo? Decía que a unas personas que aún más, ¿cierto? Y el Señor también lo compara. Lo compara no solamente con la riqueza en sí de lo material, sino lo que nosotros podemos dar de nuestro corazón. Porque la riqueza, ¿cierto? Lo que nosotros acumulamos hoy en día en la vida eterna, ciertamente perecerá. Sí, amén. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos anhelar? Son los tesoros en el cielo, Sí, ¿cierto? Señor. Amén. La riqueza en el cielo. Así es, Señor. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, y todo ladrón miran y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y todo ladrón no mira ni hurtan, porque todo este vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Aquí esta palabra nos enseña, ¿cierto?, que ni el orín, dice que ni el orín corrompen, ni la polilla. Porque explicaba, ¿cierto? Nosotros muchas veces en nuestra vida, ¿cierto? Sí, a veces tenemos necesidades. Queremos tener nuestra casa como todos quieren. Una casa bonita, hermosa, ¿cierto? Tener donde reposar, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Después de una jornada de trabajo, ¿cierto? Tanto en el trabajo así de la casa como el trabajo secular de cada uno. Porque uno llega cansado, necesita descansar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo más bonito y lo bueno es que nosotros llegamos a descansar, ¿cierto?, en nuestro Señor. Día a día, ¿cierto?, llegamos a lo mejor cargados, atribulados a la casa de oración. Pero el único que nos va a dar el descanso, el único que nos va a dar esa seguridad es nuestro Señor. Sí, amén. Amén. Por eso que aquí nos compara, ¿cierto?, con el rico. El rico muchas veces cree que teniéndolo todo, lo material, ¿cierto?, puede alcanzar a hacer muchas cosas. Como dice nuestro hermano, pero ni siquiera un peso se lo da a los pobres. Así es, Señor. Muchas veces también nos compara con el rico, ¿cierto? Porque dice que el rico muchas veces, aún teniendo viña, dice la palabra de Dios, una vez, cuando ya se hace la vendimia, dice que no deben volver atrás. ¿Por qué no? Porque dice que eso queda para el pobre, ¿cierto? Para el extranjero, Amén. para la viuda, por aquellos que tienen necesidad. Muchas veces se nos pierden 1000 pesos y nos sentimos así preocupados. Pero ese es nuestro Dios, ¿cierto? Que también deja, ¿cierto?, para el pobre, para el necesitado. Así es, Señor. Por eso nos compara con el rico, porque muchas veces nos cuesta dejar esas cosas, nos cuesta dejar los apegos, lo que en realidad muchas veces no nos llevan nada. Porque muchas veces le tenemos apego, ¿cierto?, al auto, a la casa, a que se nos quedó la puerta, ¿cierto?, abierta, muchas veces pensando. Así es. Y nos dejamos nuestras cargas. Venimos cargados, estamos en el culto pensando, ¿dónde quedó el auto? ¿Dónde me quedó la puerta abierta? Dejé la estufa prendida. Pero si depositamos nuestra confianza en nuestro Señor, todo lo guardará. Sí, amén. Dice, Ayúdate, hijo mi Dios. dice en Romanos capítulo 14, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, sí, Señor. Esos son los Dios. tesoros, ¿cierto?, que nosotros debemos anhelar Amén. en nuestro corazón. Dice, sino la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Que eso día a día nosotros podamos, ¿cierto?, leer
tener esa riqueza en nuestro corazón. La paz, ¿cierto? El gozo. Y ese gozo el único que lo puede dar es nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Aún en medio de la prueba, ¿cierto? No hemos podido dar cuenta con el paso del tiempo de que Dios es bueno. Amén. En todo momento, Sí, Señor. en todo tiempo, ¿cierto? Dios ha sido bueno para con nuestra vida. Gracias, mi Y Dios. podemos testificar eso, Alabamos, Rey. que a pesar, ¿cierto?, de perder cosas a lo mejor importantes para nosotros, nuestra familia, ¿cierto?, perder trabajo, pero Dios aún así ha sido bueno. Sí, Señor. ¿Cierto? Ha provisto, ¿cierto?, nuestra mesa, nuestro hogar, ¿cierto? Mi Dios, amén. Lo que el mundo, ¿cierto?, muchas veces aflige, pero nosotros, ¿cierto?, conociendo la palabra, estamos confiados en nuestro Señor. Amén. Imagínense, el rico decía que él desde su juventud, ¿cierto?, guardaba estos mandamientos. Sí. No mataba, ¿cierto?, no hurtaba, dice, no defraude. Muchas veces nosotros mismos, conociendo también la palabra, cometemos estos errores, ¿cierto? Ayúdanos. Sobre todo muchas veces defraudamos, nos defraudamos los unos para con los otros. Pero eso solamente pasa ¿por qué? Porque ponemos la mirada en el hombre. Así es. No solamente en nuestro Señor. Que debe ser, dice la palabra, que debemos mirarle como el blanco perfecto. Amén. Y así no nos vamos a defraudar de nadie. Porque Dios no defrauda. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que llega a tiempo, a nuestra vida, cuando vemos todo perdido. Amén. Ese es nuestro Señor. Amén. Ese es el Dios que lavamos, ese es el Dios que predicamos. Así Y ese es el Dios cierto que nosotros debemos mostrarle al mundo. Amén. Un Dios bueno en todo momento. en Gloria a todo Dios, tiempo. sí, Señor. Amén. Dice más adelante, dice, pero él afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Imagínense, se fue triste, porque no quería dejar cierto sus cargas, lo que él había adquirido, porque él no sabía, cierto, de una nueva vida, la nueva vida venidera, cierto, arriba en los cielos, lo que fue a preparar morada a nuestro Señor Jesucristo, Amén. para nosotros, cierto, donde está, cierto, aquellos tesoros, la justicia, la paz, el gozo. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero imagínense, Jesús aún así le amó. Amén. En ningún momento dice que se defraudó, se puso triste su corazón. Solamente le amó. Así nuestro Señor con nosotros. Nos ama. A pesar de que nosotros muchas veces no queremos dejar nuestras cargas, no queremos dejar cierto nuestros pensamientos, lo que nos ata. Pero el Señor dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Tomar nuestra cruz, cierto, es querer negarnos a nosotros mismos. Amén. Y aún así muchas veces, aunque no nos queramos negar, debemos seguir tomando esta cruz y seguir buscando a Dios. Porque como decía la palabra, Él es el único que puede cambiar nuestra vida, transformar nuestros pensamientos, cambiar nuestro corazón, que muchas veces es engañoso. Así es, Hasta amén. nosotros mismos nos damos cuenta que nuestro corazón es engañoso Amén. en muchas áreas de nuestra vida. Dice más adelante, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil ciertamente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero esto sabe que mis hermanos no lo hablaba, como lo repito nuevamente, no lo hablaba por la parte monetaria. Como decía nuestro hermano ayer, por su medio de dicho entonces que lo siguieran solamente personas ricas. Pero no es así, no lo mira por la parte rica, nuevamente lo repito. Es por lo que nosotros llevamos arraigado en nuestras vidas, ¿cierto? Nuestra carga, nuestro apego, Amén. las cosas terrenales. Así es. Eso es lo que nos dificulta seguir al Señor. Amén. O el que dirá muchas veces, Sí. el que dirá nuestra hermana, el que dirá nuestra madre, nuestra señora. Porque muchas veces puede ser también piedra de tropiezo esos pensamientos. Pero Dios es el único, cierto, como decía nuevamente, es el único que puede transformar aquellos corazones. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínense, nosotros a lo mejor nos hemos preguntado esta misma palabra, cuán difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero
Pero relata la palabra, ¿cierto? Que para entrar a las ciudades habían 3 puertas. 2 de hojas grandes, ¿cierto? Donde pasaban cosas grandes, ¿cierto? O lo habían para entrar los camellos con las cargas. Pero dice que había una puerta más pequeña que era de uso transitado, que le llamaban ojo de aguja, ¿cierto? Que es una puerta pequeña que es para el paso peatonal. Amén. Dice la palabra, dice. ¿Y por qué lo atribuye, cierto, al camello? Dice que el camello es un animal humilde, de atributo de obediencia, símbolo de humildad y de sumisión. ¿Por qué dice de humildad y sumisión? Dice porque el camello, cierto, para poder pasar por aquella puerta, lo primero que debe hacer es doblar sus rodillas. Amén. Que es lo que Dios nos pide, cierto, día a día, que nosotros podamos doblar nuestras rodillas. Amén. Pedirle a Él, cierto, entregarle nuestras cargas. Así es, ¿Por qué el camello dobla sus rodillas? Para poder despojarse de sus cargas. Así es. Y eso es lo que nosotros no hacemos día a día, mis hermanos. Muchas veces llegamos y nos vamos como hemos llegado. Ayúdanos, Dios. Porque no entregamos nuestras cargas al Señor. Muchas veces venimos cargados, cansados, atribulados, ¿cierto? Con pensamientos muchas veces de querer dejarlo todo. Y nos vamos a sí mismos. Nos vamos a sí mismos. Pero ya es una realidad. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado que nos hemos ido así. Y es porque nosotros no le hemos entregado nuestra carga al Señor. Nos hemos dejado, ¿cierto?, en la puerta hacia afuera lo que nos molesta. Lo que no le agrada a nuestro Señor. Dice, después dice, al doblar sus patas, dice que es un símbolo de obediencia. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que nosotros seamos obedientes. Sí, pero no obedientes muchas veces a lo que nos pueda decir el predicador, el pastor, sino que a la palabra. Amén. Lo que Él quiere de nuestra vida, lo que nosotros cambiemos. ¿Cierto? Él a través de esta palabra, ¿cierto?, le enseñaba obviamente con la parábola del rico, ¿cierto?, de que Él quiere obediencia. Porque obviamente una persona que tiene todo, ¿cierto?, tiene más cargas. Pensando muchas veces que si yo tengo una empresa que me estarán robando. Yo creo que el pensamiento de cualquier empresario, que se le fuga plata, se le fuga dinero, y no puede vivir una vida tranquila, sencilla. Pero nosotros sí, ¿cierto?, aún no teniendo, o teniendo, ¿cierto?, podemos vivir una vida tranquila, sencilla por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entregarle nuestras cargas, queremos seguir sirviendo a nuestro Dios en obediencia, en humildad, que es lo que nos pide día a día. Como el otro día nos decía que deberíamos mirar, ¿cierto?, en querer amarnos, ¿cierto? Amarnos como unos niños, ¿cierto? Como nos mostraba la figura, ¿cierto?, de los 3 hermanos abrazados. Eso quiere nuestro Señor, que nosotros podamos dejar nuestras cargas, nuestra desobediencia, amarnos los unos a los otros. Que podamos, ¿cierto?, entrar en la obediencia. Dice que Él dobla sus patas, dice, y su cuello. Y eso que nos indica, ¿cierto?, la obediencia, el camino hacia la salvación. Que podamos ser, ¿cierto?, como este animalito, ¿cierto?, que era un símbolo, ¿cierto?, de humildad. Eso es lo que nos pide el Señor, día a día. Que nosotros podamos ser humildes, ¿cierto? Pero por sobre todo, para ser humildes, debemos entregarle nuestras cargas al Señor. Porque si no le entregamos nuestras cargas, ¿cómo vamos a entrar en sumisión y en obediencia? No podemos. Es como cuando estamos en un trabajo. Si nosotros, ¿cierto?, siempre vamos a saber que tenemos jefe. Si no, nosotros no entramos a la obediencia, a la sumisión, no vamos a poder conseguir un buen trabajo. Porque de todos lados nos van a echar. De todos lados vamos a ser aborrecidos. Aún así, dentro de la iglesia, si nosotros no nos humillamos, no obedecimos a nuestro Señor, lo único que nos va a llevar, ¿cierto?, es poder a desear, ¿cierto?, día a día de poder irnos. Y esa es la lucha, ¿cierto?, de nosotros de la carne. Es una lucha diaria, es una lucha constante. Imagínense, dice Jesús en Mateo capítulo 16, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que nosotros podamos negarnos a sí mismos, ¿cierto? Amén. Negarnos, ¿cierto?, a aquellos que nos apasionan. Porque si no nos negamos nosotros mismos, quiere decir que no hay obediencia al Señor. Porque es lo que nos enseña día a día. Imagínense más adelante, dice en Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice: lo que cuesta seguir a Cristo
Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuevamente el Señor también nos enseña y dice también, ¿cierto?, lo que cuesta seguir al Señor, negarse, negarnos a nosotros mismos. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos aborrecer, dejar nuestra esposa, dejar nuestros hijos, porque Dios también nos enseña, ¿cierto?, a tener una vida ordenada. Así es. Amén. Esto no quiere decir que debemos dejarlo. Lo que sí nos quiere decir el Señor a través de esta palabra, que muchas veces van a venir pensamientos, dificultades para todos, donde muchas veces lo hemos podido ver, lo hemos podido vivir, ¿cierto?, los unos a los otros, donde dicen, ¿a qué vaya a la iglesia? Quédate en la casa. ¿Qué ganas de tener con él todos los días? Si venís cansado. Yo creo que a más de alguno le ha pasado. A más de alguno le ha pasado. Y eso es negarse a sí mismo. Poner en alto, ¿cierto?, el Evangelio. Amén. Defender a nuestro Señor donde quiera que vayamos. Amén. Muchas veces los trabajos nos van a decir lo mismo. Así es. ¿Y a qué vaya a la iglesia? Ah, te vaya a pelar la rodilla. Es lo primero que dice. Pero nosotros tenemos ganancia con nuestro Señor. Lo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos el beneficio de nuestro Señor, que Él puede transformar nuestras vidas. Así es, Puede Señor. cambiarnos, puede sanarnos, ¿cierto? Y eso es lo que debemos tener fe. Fe día a día, llegando a la iglesia, ¿cierto? De que Dios está aquí antes que nosotros lleguemos. Para poder abrazarnos, para poder cobijarnos con un Padre amoroso. Dice, más adelante dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Imagínense una gran pregunta. Yo creo que cuando uno entra al Evangelio dice, ¿cómo uno puede ser salvo? Pero mire, aquí está la respuesta, dice. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gloria a Dios. Gracias a Todo es Dios. posible. Aún nosotros muchas veces, ¿cierto?, creemos que es imposible cambiar. Creemos que es imposible, ¿cierto?, llegando a la casa de oración, cuando uno conoce estos caminos preciosos, es imposible de que en realidad podamos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, ¿cierto? Para uno sí es difícil, y uno lo mira tardío, pero uno después va viendo con el tiempo de que el único que puede transformar nuestra vida es nuestro Señor. Y después el mundo también se da cuenta, nuestra familia, y es con esos hechos, ¿cierto?, es que nosotros, ¿cierto?, hablamos bien de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos guardar, nuestro testimonio, donde vayamos, ¿cierto?, de que Dios, ¿cierto?, ha hecho un cambio en nuestra vida. Amén. Y que día a día nosotros queremos que Dios siga haciendo cambios. Sí, amén, Señor. Porque a lo mejor lo que nosotros queremos, el cambio el Señor aún no lo ha hecho por completo. Pero nosotros debemos seguirlo esforzando, en dejar esta carga, ¿cierto?, como los camellos. Tratar de ser humilde, sumiso, doblegando, ¿cierto?, a la sumisión, pero de nuestro Señor. Sí, Señor, amén. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor, que dejemos nuestras cargas, todo lo que en realidad nos afecta a nosotros en el día, que aún no está en nuestros pensamientos. ¿Cómo puedo cambiar esto de mi vida? ¿Y cómo lo podemos hacer, cierto? Doblando las rodillas, pidiéndole al Señor, escudriñando la palabra. Porque dice que aquí encontramos, ¿cierto?, la vida eterna. Amén. ¿Cierto? Sí, mi Dios. Y confiando, ¿cierto?, mis hermanos, animándolos, ¿cierto?, de que el único que puede cambiar estas cosas es solamente nuestro Señor. Nadie, ni el hombre. Como hombres no podemos. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. Amén. Pero si aún estando dentro de la iglesia, ¿cierto?, venimos cansados, debemos rogarle, pedirle al Señor, ¿cierto?, que pueda libertarnos, Amén, que pueda llevarse Señor. nuestra carga, nuestro cansancio. Porque a lo que llegamos, ¿cierto?, es adorar a nuestro Señor día a día en la iglesia. No a mirarnos los unos a los otros como venimos vestidos, como venimos, ¿cierto?, a lo mejor cansados, ¿cierto? Solamente venimos a pedir, ¿cierto?, al Señor que día a día pueda darnos más de su gracia, de su presencia, Sí, Señor. que pueda transformar nuestro corazón. Y obviamente poner, ¿cierto?, sus frutos en nuestra vida, los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y poder atesorar, ¿cierto?, no las cosas terrenales, sino, como decía la palabra, los tesoros en el cielo, Amén. su justicia, su paz y su gozo. Amén, amén. Que podamos, ¿cierto?, vez que nos vayamos a nuestros hogares, podamos irnos con ese gozo, contentos, ¿cierto?,
Porque Él está aquí. Así es, amén. Él es nuestro Padre, ¿cierto? Amén, amén. Donde nos íbamos a ir gozosos en nuestra casa, ¿cierto? Día a día. Porque Él nos dice que Él está en medio de nosotros día a día. Amén. Así es, Señor. Y Gracias, somos mi nosotros, Dios. ¿cierto? Los que nos dejamos entrar, ¿cierto? Al Espíritu Santo en nuestro corazón. Somos nosotros, ¿cierto? Los encargados de avivar la llama del Espíritu Santo. Porque Él, ¿cierto? No se niega. Dice que Él no se niega para nadie. Que todo lo que nos pidamos, ¿cierto? A Él, en su nombre, Él nos va a conceder. Así es. Gracias, mi Dios. Bueno, mis hermanos, ¿sabéis que esta ha sido su palabra, ¿cierto? No les vamos a agregar ni quitar, ¿cierto?